Lo que se nos pide en este ejercicio es calcular la tasa de inflación y para ello nos dan un enunciado que es esta tabla en donde se ven reflejados 3 productos, 3 años diferentes y un porcentaje de gasto correspondiente a cada producto. Además se nos dice que el año base es el año 2015. Nos piden que calculemos la tasa de inflación, pero para ello primero hay que calcular el IPC. Entonces, para calcular el IPC hay que coger el año base, que como dice el ejercicio es el año 2015. Primero, vamos al 2015. Para calcular el IPC del año 2015, primero hay que calcular el IPC de cada producto. Es decir, el IPC de la alimentación, el IPC del transporte y el IPC del vestido. ¿Qué hay que hacer para calcular el IPC de cada producto? Dividir el precio que tiene ese producto en el año en curso entre el precio que tiene ese producto en el año base. Como el 2015 es el año base, siempre nos va a dar el IPC de cada producto 1. Una vez que tenemos el IPC de cada producto, ya podemos calcular el IPC del año en total. ¿Y cómo se calcula el IPC del año en total? Multiplicando el IPC de cada producto por su porcentaje de gasto, es decir, el IPC de la alimentación por su porcentaje de gasto, que es 50 como pone en el ejercicio, el IPC del transporte por su porcentaje de gasto, que es 30, más el IPC del vestido por su porcentaje de gasto, que es 20, y eso nos da 100. Y ese es el IPC del año 2015. En el año base el IPC siempre va a salir 100. Una vez que tenemos el 2015, hacemos lo mismo con el 2016. Tenemos que calcular el IPC del año 2016. Para ello, ¿qué hacemos? Calcular el IPC de cada uno de los bienes. El IPC de la alimentación, del transporte y del vestido. ¿Qué hacemos? El IPC de la alimentación es el precio que tiene la alimentación en el año 2016 entre el precio que tiene la alimentación en el año base. Como os pongo aquí en la fórmula, es el precio del año en curso entre el precio del año base. La alimentación en el 2016 eran 12 euros, entre el precio de la alimentación en el 2015, que eran 10, 1,2. Lo mismo para el resto de bienes, el del transporte y el del vestido. El precio del transporte en el año 2016 entre el precio en el año base. Una vez que tenemos el IPC de cada bien, calculamos el IPC del año 2016. ¿Y qué hemos dicho que había que hacer para calcular el IPC del año? Multiplicar el IPC de cada alimento, de cada bien, por su porcentaje de gasto. El IPC de la alimentación por su porcentaje de gasto, el IPC del transporte por su porcentaje de gasto y el IPC del vestido por su porcentaje de gasto. Que como recordamos, el porcentaje de gasto nos lo da la tabla. Y nos queda que el IPC del año 2016 es 145. Una vez que tenemos el IPC del año 2016, como ya tenemos el IPC del año anterior, podemos calcular la tasa de inflación del año 2016 con respecto al año 2015. La tasa de inflación siempre se corresponde con el año anterior. No os liéis con el año base. El año base es para calcular el IPC. Para la tasa de inflación hay que coger el año actual y el año anterior. En este caso, el año anterior coincide con el año base. Entonces, el IPC del año 2016 menos el IPC del año 2015 entre el IPC del año 2015 por 100. 145 menos 100 entre 100 por 100, 45% es la tasa de inflación del año 2016 con respecto al año 2015. Ahora pasamos al año 2017. Calculamos el IPC de cada alimento y una vez que tenemos el IPC de cada alimento, podemos calcular el IPC del año total, el IPC de cada alimento por su porcentaje de gasto. Y ahora, ya teniendo el IPC del año, podemos calcular la tasa de inflación. La tasa de inflación del 2017 con respecto a la del año anterior, que es el 2016. Entonces, cogemos el IPC del 2017 menos el IPC del año anterior, que es el IPC 2016, entre el IPC del año anterior por 100. 150 menos 145 entre 145 por 100. 7,6 es la tasa de inflación del 2017 con respecto al 2016.